Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es para mí un placer estar con ustedes en este momento tan sublime, porque la verdad es un momento muy sublime, en donde compartimos la vida de Cristo aquí en esta tierra, en donde vemos todo el sacrificio que Él hizo por nosotros y por el mundo entero, Señor. Nosotros también disfrutamos de compartir con ustedes todas estas buenas de salvación, en donde se nos recomienda seguir los caminos de Cristo, tratar de llegar a su altura lo más que podamos, porque cumplir como Él cumplió con su sacrificio para nosotros es sumamente imposible. Pero por lo menos que carguemos un pedacito de la cruz que Él llevó y que podamos estar con Él en las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Así es que hoy vamos a ver la segunda parte del juicio ante Anás y Caifás. Ante Anás y Caifás. Esto lo vamos a ver y vamos a encontrar toda esta información en Mateo 26, del 57 al 75, Mateo 27, versículo 1, Marcos 14, del versículo 53 al 72, y Marcos 15, versículo 1. También lo encontramos en Lucas 54, 22, versículos del 54 al 71, y en Juan 18, versículos del 13 al 27, del 13 al 27. Y vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude a entender mejor toda esta información, ampliar nuestro conocimiento y a aceptar más
el sacrificio de Cristo que Él hizo por nosotros. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para alabarte, bendecirte y darte gracias, Padre, por todas las vivencias, por todas las que estuviste con nosotros aquí en esta tierra, por todas tus enseñanzas, por tu sacrificio, por tu eterno poder y deidad, por ser misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia para con nosotros. Estamos más que agradecidos, Padre eterno, con todas las enseñanzas que nos das y esperamos que el compartirlo con nuestros hermanos sea de mayor beneficio para todos, para ellos y para nosotros también. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la segunda parte del juicio ante Anás y Caifás. La primera parte ya la había dado en capítulos anteriores, en temas anteriores, así es que espero que si usted no la ha leído, la encuentre y en Laicos en Acción, en YouTube, en Facebook Live y en radio Costa Rica 930M que la damos en vivo. Pero todo esto lo puede encontrar usted en las redes sociales que están subidas ahí para la disposición de ustedes. Bueno, por un momento la divinidad de Cristo fulguró a través de su aspecto humano. El sumo sacerdote vaciló bajo la mirada penetrante del Salvador. Esa mirada parecía leer sus pensamientos ocultos y entrar como fuego hasta su corazón. Nunca en el resto de su vida olvidó aquella mirada escrutadora del perseguido Hijo de Dios. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez de frente sobre esas personas, delante de esas personas que tienen una mirada muy penetrante y uno se incomoda. Ahora imagínense nada más por un momento lo que es estar en la presencia de Cristo y Él se quede viéndolo a uno, que yo me imagino que le penetra hasta lo más profundo del cerebro, sabiendo todas las cosas malas, porque las buenas que dicha, que las hice y que me alegro mucho que las vea, pero las malas que he hecho, ahí es donde uno siente ganas de hacerse como un granito de arena y que no lo vea. Pues nada más imagínense cómo estaba el sumo sacerdote en ese momento, cuando tenía la mirada escrutadora de Cristo en su ser. Desde ahora, dijo Jesús, habéis de ver el Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, que viene en las nubes del cielo. Con estas palabras, Cristo presentó el reverso de la escena que ocurría en ese momento. Él, el Señor de la vida y de la gloria, estaría sentado a la diestra de Dios. Sería el juez de toda la tierra y su decisión sería inapelable. Entonces toda cosa secreta estaría expuesta a la luz del rostro de Dios y se produciría sobre todo hombre según sus hechos. En ese momento, toda obra secreta de Anás, del sumo sacerdote, estaba viéndola a Cristo en ese momento. Por eso él se incomodó. Pues eso va a ocurrir también cuando él se esté sentado a la diestra del Padre. Todos, absolutamente todos los secretos van a quedar al descubierto. Las palabras de Cristo hicieron estremecer al sumo sacerdote, lógicamente que él se estremeció. El pensamiento de que hubiese de producir una resurrección de los muertos, que hiciese comparecer todos ante el tribunal de Dios para ser recompensados según sus obras, era un pensamiento que aterrorizaba a Caifás. No deseaba creer que en el futuro hubiese de recibir sentencia de acuerdo con sus obras. Y como en un panorama surgieron ante su espíritu las escenas del juicio final. Y por un momento vio el pavoroso espectáculo de los sepulcros devolviendo sus muertos.
con los secretos que esperaba estuviesen ocultos para siempre. Y por un momento se sintió como delante del juez eterno, cuyo ojo ve lo que, lo que todo, lo ve todo. Estaba leyendo su alma y sacando a la luz misterios que él suponía que estaban ocultos con los muertos. Yo me imagino que cuando uno está en la presencia de Dios, todo lo malo que uno ha hecho se le viene a la memoria. Y ahí es donde uno deseara salir corriendo. Bueno, pues la escena se desvaneció de la visión del sacerdote. Las palabras de Cristo habían herido en vivo al saduceo. Caifás había negado la doctrina de la resurrección, del juicio y de una vida futura. Y ahora se sintió enloquecido por una furia satánica. Iba este hombre preso delante de él a saltar sus más queridas teorías. Y rasgando su manto, a fin de que la gente pudiera ver su propio error, pidió que sin más preliminares se condenase al preso por blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos de castigo? Dijo. He aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron. Todos, porque todos le creyeron al sumo sacerdote y no creyeron las palabras que Cristo estaba diciendo en ese momento. ¿Cómo este atrevido? Pensó Caifás, porque muchas veces nos llenamos de orgullo, se nos llena la cabeza de humo y pensamos que somos superiores, hasta que pensamos que somos superiores a Cristo Jesús. ¡Qué atrevimiento! ¿Cómo este reo iba a tirarle por el suelo todas sus doctrinas? Y no estaba viendo que no solo la doctrina que él tenía estaba en el suelo, él también ya estaba por el suelo. Porque estaba peleando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. La convicción mezclada con la pasión había inducido a Caifás a obrar como había obrado. Estaba furioso consigo mismo por creer las palabras de Cristo y en vez de rasgar su corazón bajo un profundo sentimiento de la verdad y confesar que Jesús era el Mesías, rasgó sus vestiduras sacerdotales en resuelta resistencia. Este acto tenía un profundo significado. Poco lo comprendía Caifás. Y en este acto realizado para influir en los jueces y obtener la condena de Cristo, el sumo sacerdote se había condenado a sí mismo. Por la ley de Dios quedaba descalificado para el sacerdocio. Había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de muerte. El sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. La ley levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. En ninguna circunstancia, en ninguna ocasión, había de rasgar sus ropas el sacerdote. Como era entre los judíos, costumbre hacerlo en ocasión de la muerte de amigos y deudos. Los sacerdotes no debían observar esta costumbre. Cristo había dado a Moisés órdenes expresas acerca de esto. Y vamos a leer Levíticos 10:6. Levíticos 10:6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho.
O sea, los sacerdotes no debían bajo ningún motivo rasgar sus vestiduras. Nunca en señal de duelo. ¿Para qué? Para que no muráis, ni se levante la ira sobre la congregación. También lo dice. Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero, sin defecto. Y estas hermosas vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo que es Jesucristo. Nada que no fuese perfecto en las vestiduras, en la actitud, en las palabras y en el espíritu podía ser aceptable para Dios. Nada que no fuese la perfección podía representar debidamente el carácter sagrado del servicio celestial. El hombre finito podía rasgar su propio corazón mostrando un espíritu contrito y humilde. Dios lo discernía, pero ninguna desgarradura debía ser hecha en los mantos sacerdotales, porque esto mancillaría la representación de las escenas celestiales. El sumo sacerdote que se atrevía a comparecer en santo oficio y participación en el ministerio del santuario, con cuyas ropas rotas era considerado como separado de Dios. Al rasgar sus vestiduras, se privaba de su carácter representativo y cesaba de ser acepto para Dios como sumo sacerdote oficiante. Esta conducta de Caifás demostraba, pues, la pasión y la imperfección humana. Al rasgar las vestiduras, Caifás anulaba la ley de Dios para seguir la maldición de los hombres. Una ley de origen humano estatuía que en caso de blasfemia el sacerdote podía desgarrar impunemente sus vestiduras por horror al pecado. Y así la ley de Dios era anulada por las leyes de los hombres. O sea, en ese momento estaba anulando Caifás la ley de Dios. Cada acción del sumo sacerdote era observada con interés por el pueblo. Y Caifás pensó ostentar así su piedad para impresionar. Pero en este acto destinado de acusar a Cristo, estaba vilipendiando a aquel de quien Dios había dicho, mi nombre está en él. Y eso lo vamos a encontrar en Éxodo 23, 21. Éxodo 23, 21. Dice así: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque mi nombre está en él. Él mismo estaba cometiendo blasfemia en ese momento. Estando él bajo la condenación de Dios, pronunció sentencia contra Cristo como blasfemo. Y cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguraba el lugar de la nación judía como nación, iba a ocupar desde entonces para con Dios. El pueblo que había sido una vez favorecido por Dios se estaba separando de él y rápidamente estaba pasando a ser desconocido por Jehová. O sea, al rasgar las vestiduras estaba abriendo una brecha entre Dios y el pueblo judío, porque él en ese momento era el representante del pueblo judío. Qué importante que es la actitud de una persona que represente a Cristo. No debemos hacer cosas que hagan separar a Dios de nuestra familia, de nuestros allegados, de nuestros hijos. Tenemos que estar preparados y no ser blasfemos.
El pueblo que había sido una vez favorecido por Dios se estaba separando de él y rápidamente estaba pasando a ser desconocido por Jehová. Cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, y esto lo encontramos en Juan 19:30. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Cuando Cristo dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó de lo alto hacia abajo, de arriba hacia abajo. El vigilante santo declaró que el pueblo judío había rechazado aquel que era el prototipo simbolizado por todas sus figuras, las figuras de todas sus sombras. Israel se había divorciado de Dios. Bien podía Caifás rasgar entonces sus vestiduras oficiales, que significaban que él aseveraba ser representante del gran sumo pontífice, porque ya no tendría significado para él ni para el pueblo. Bien podía el sumo sacerdote rasgar sus vestiduras en horror por sí mismo y por la nación. El Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. Un fallo legal no podía pronunciarse sino a la luz del día y ante una sesión plenaria del concilio. No obstante esto, el Salvador fue trasladado por los más bajos y más viles de la especie humana. El palacio del sumo sacerdote rodeaba un atrio abierto en el cual los soldados y la multitud se habían congregado. A través de este patio y recibiendo por todos lados burlas acerca de su acerto de ser el Hijo de Dios, Jesús fue llevado a la sala de guardia. Sus propias palabras, sentado a la diestra de su potencia y que vienen las nubes del cielo, eran repetidas con escarnio, con burla, con saña. Mientras estaba en la sala de guardia, aguardando su juicio legal, no estaba protegido. El populacho ignorante había visto la crueldad con que había sido tratado ante el concilio y por tanto se tomó la libertad de manifestar todos los elementos satánicos de su naturaleza. La misma nobleza y el porte divino de Cristo los enfurecía. Su mansedumbre, su inocencia, su majestuosa paciencia los llenaba de un odio satánico. Pisoteaba la misericordia y la justicia. Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como fue el Hijo de Dios. Pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Ninguna mano enemiga podría haberle asestado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido negado por uno de sus propios discípulos. Qué triste. En ese momento no hubo quien lo ayudara, no hubo quien lo consolara, no hubo quien hablara a favor de él. No hubo. Después de abandonar a su maestro en el huerto, dos de ellos se había atrevido a seguir desde lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Estos discípulos eran Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan como discípulo bien conocido de Jesús y le dejaron entrar en la sala esperando que,
Al presentar la humillación de su maestro, al presenciar la humillación de su maestro, repudiaría la idea de que un ser tal fuese hijo de Dios. Y Juan habló en favor de Pedro y obtuvo permiso para que entrase también Pedro al tribunal. En el atrio se había encendido un fuego, porque era la hora más fría de la noche, precisamente antes del alba. Un grupo se reunió en derredor del fuego y Pedro se situó presuntuosamente entre los que lo formaban. No quería ser reconocido como discípulo de Jesús y mezclándose sigilosa y negligentemente con la muchedumbre, esperaba pasar por alguno de aquellos que habían traído a Jesús a la sala. Pero al resplandecer la luz del rostro de Pedro, la mujer que cuidaba la puerta le echó una mirada escrutadora. Ella había notado que había entrado con Juan, observó el aspecto de abatimiento que había en su cara y pensó que sería un discípulo de Jesús. Era una de las criadas de la casa de Caifás y tenía curiosidad por saber si estaba en lo cierto. Y le dijo a Pedro: ¿no eres tú también discípulo de este hombre? Pedro se sorprendió y confundió. Al instante todos los ojos del grupo se fijaron en él. Él hizo como que no lo comprendía, pero ella insistió y dijo a los que lo rodeaban que ese hombre estaba con Jesús. Pedro se vio obligado a contestar y dijo airadamente: mujer, no lo conozco. Esta era la primera negación. E inmediatamente el gallo cantó. Oh Pedro, tan pronto te avergüenzas de tu maestro, tan pronto niegas a tu Señor. El discípulo Juan, al entrar a la sala del tribunal, no trató de ocultar el hecho de que era seguidor de Jesús. No se mezcló con la gente grosera que vilipendiaba al maestro. No fue interrogado porque no asumió una falsa actitud y así no se hizo sospechoso. Buscó un rincón retraído donde quedaba inadvertido para la muchedumbre, pero tan cerca de Jesús como le fuese posible estar. Desde allí pudo ver y oír todo lo que sucedió durante el proceso de su Señor. Pedro no había querido que fuese conocido su verdadero carácter y al asumir un aire de indiferencia se había colocado en terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Si hubiese sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso. Pero cuando el dedo del escarnio le señaló, se mostró cobarde. Muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo al negar su fe, asociándose con aquellos a quienes debían evitar. Se colocan en el camino de la tentación. Invitan al enemigo a tentarlos y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. El discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces con nuestras actitudes estamos negando a Cristo Jesús y no nos damos cuenta y pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Pedro procuraba no mostrarse interesado en el juicio de su maestro, pero su corazón estaba desgarrado por el pesar al oír las crueles burlas y ver los ultrajes que sufría. Más aún, se sorprendía y airaba de que Jesús se humillase a sí mismo y a sus seguidores sometiéndose a un trato tal. En ese momento estaba indignado
que si él tiene todo el poder para defenderse, ¿por qué no lo está utilizando? Como pensamos muchas veces, yo tengo el derecho de defenderme. O muchas veces oigo a la gente que dice, respéteme. Y tal vez uno irrespetó primero. Y uno está exigiendo respeto. Y no se está dando cuenta el irrespeto que uno está haciendo. Pues en ese momento, Pedro lo que quería era que el Señor se defendiera, que sacara todo su poder y que se defendiera. Y a fin de ocultar sus verdaderos sentimientos, trató de unirse a los perseguidores de Jesús en sus bromas inoportunas. Pero su apariencia no era natural. Se mentía con sus actos. Y mientras procuraba hablar despreocupadamente, no podía refrenar sus expresiones de indignación por los ultrajes infligidos a su maestro. Por más que él trató de aparentar lo que no era, se le salía por todos lados que durante 3 años y medio había sido compañero de Jesús en todo su plan para la salvación del mundo. En todo, él lo había seguido, lo había probado. Son cosas muy difíciles de quitar de nuestro semblante cuando uno tiene a Cristo Jesús verdaderamente en su corazón. Toda la gente lo vislumbra cuando ven a estas personas que tienen a Cristo en su corazón de verdad. La tentación fue atraída a él por segunda vez y se volvió a acusar de ser seguidor de Jesús. Declaró ahora con juramento, no conozco a este hombre. Y le fue dada otra oportunidad. Y transcurrió 1 hora, y uno de los criados del sumo sacerdote, pariente cercano del hombre a quien Pedro había cortado una oreja, le preguntó, ¿no te vi yo en el huerto con él? Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla es semejante. Y al oír esto, Pedro se enfureció. Los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje. A fin de engañar plenamente a los que le interrogaban y justificar la actitud que había asumido, Pedro negó ahora a su maestro con maldiciones y juramentos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste cuando uno no quiere desagradar a Dios y a veces hay momentos en que la circunstancia o lo que sea lo hace a uno decir cosas que no tiene que decir o hacer cosas que no tiene que hacer. Y en ese momento Pedro estaba en esa circunstancia y el gallo volvió a cantar. Pedro lo oyó entonces y recordó las palabras de Jesús. Y vamos a ver cuáles eran las palabras de Jesús. Y eso lo encontramos en Marcos 14:30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Repito, Marcos 14:30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3. Tú me negarás 3. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó la profunda compasión y pesar, pero no había ira.
Qué duro debe haber sido para Pedro en ese momento ver aquellos ojos misericordiosos, llenos de amor hacia él, y pensar que lo había negado 3 veces. Al ver ese rostro pálido, doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria. Pedro rememoró las promesas que había hecho unas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor le conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Porque no nos conocemos a nosotros mismos, no nos conocemos y tenemos reacciones que nos llevan a perdición y sin embargo no nos conocemos, pero Cristo sí nos conoce. Una oleada de recuerdos le abrumó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad, su longanimidad, su amabilidad, su paciencia para con sus discípulos tan llenos de errores, los recordó todo. También recordó la advertencia, Simón, Simón. Bueno, vamos a leer lo que le recordó. Vamos a leerlo, se lo encontramos en Lucas 22, 31, 32. Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. Como al trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrílega que le hería en el rostro. No pudiendo soportar más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad de las tinieblas, sin saber ni siquiera dónde ir. Por fin se encontró en Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor y sangre, convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Mientras que aquellos que debieran haber estado unidos con él en esa hora penosa, estaban durmiendo. Recordó su solemne cargo, velad y orad. Vamos a ver Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal. Torturaba su sangrante corazón el saber que habían añadido él la carga más pesada a la humillación y al dolor del Salvador. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Por haber dormido cuando Jesús le había invitado a velar y a orar. Pedro había preparado el terreno para su grave pecado. Todos los discípulos, por dormir en esa hora crítica, sufrieron una gran pérdida. Cristo conocía la prueba de fuego por la cual iban a pasar. Sabía cómo iba a obrar Satanás para paralizar sus sentimientos a fin
de que no estuviesen preparados para la prueba. Por lo tanto, los había amonestado. Si hubiese pasado en vigilia, en oración, aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no habría tenido que depender de su propia y débil fuerza. No habría negado a su Señor. Y si los discípulos hubiesen velado con Cristo en su agonía, habrían estado preparados para contemplar los sufrimientos en la cruz. Habrían comprendido en cierto grado la naturaleza de su angustia abrumadora. Habrían podido recordar sus palabras que predecían sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. En medio de la lobreguez de la hora más penosa, algunos rayos de luz habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. Tan pronto como fue de día, el Sanedrín se volvió a reunir y Jesús fue traído de nuevo a la sala del concilio. Se había declarado hijo de Dios y había torcido sus palabras de modo que constituyeran una acusación contra él. Pero no podían condenarle por esto, porque muchos de ellos no habían estado presentes en la sesión nocturna y no habían oído sus palabras y sabían que el tribunal romano no hallaría en ella cosa indigna de muerte. Pero si todos podían oírle con sus propios labios estas mismas palabras, podrían lograr su objetivo. Su acerto de ser el Mesías podía ser torcido hasta hacerlo aparecer como una tentativa de sedición política. ¿Eres tú el Cristo? Le volvieron a preguntar. Dínoslo. Pero Cristo permaneció callado. Continuaron acosándolo con preguntas. Al fin, con acento de la más profunda tristeza, respondió: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero a fin de que quedasen sin excusas, añadió la solemne advertencia: mas después de ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de la potencia de Dios. Luego, ¿tú eres el Hijo de Dios?, le preguntaron a una voz. Y él dijo: vosotros decís que yo soy. Clamaron entonces: ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Y así, por la tercera condena de las autoridades judías, Jesús había de morir. Todo lo que era necesario ahora, pensaban, era que los romanos ratificasen esa condena y le entregaron en sus manos. Entonces se produjo la tercera escena de ultrajes y burlas, peores aún que las afligidas por el populacho ignorante. En la misma presencia de los sacerdotes y gobernantes y con su aprobación sucedió esto. Todo sentimiento y compasión o humanidad se habían apagado en su corazón. Si bien sus argumentos eran débiles y no lograron acallar la voz de Jesús, tenían otras armas, como las que en toda época se han usado para hacer callar a los herejes: el sufrimiento, la violencia y la muerte. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces eran como el de las fieras. La muchedumbre corrió a Jesús gritando: es culpable, matadlo. De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado delante de sus jueces. Y si no hubiese intervenido la autoridad romana y por la fuerza de las armas impedido la violencia de la turba. Estaban ansiosos, todos estaban ansiosos de matar a Cristo, de despedazarlo, de humillarlo, de denigrarlo. Todos deseaban la muerte de Cristo. ¿Cómo era capaz de hacerse llamar el Hijo de Dios?
¿Cómo era posible que humillara al sumo sacerdote, que era el máximo representante del Sanedrín y del pueblo judío? Eso era demasiado. Y estaban matando al Hijo de Dios. Lo estaban matando. Y gritaban, es culpable, matadlo. Los paganos se airaron al ver el trato brutal infligido a una persona contra quien nada había sido probado. Los oficiales romanos clamaron que los judíos, al pronunciar sentencia contra Jesús, estaban infringiendo las leyes del poder romano. Y hasta era contrario a la ley judía condenar a un hombre a muerte por su propio testimonio. Esta intervención introdujo cierta calma a los procedimientos, pero en los dirigentes judíos había muerto la vergüenza y la compasión. Todo el proceso jurídico que se le siguió a Cristo Jesús estaba lleno de irregularidades. No se debía juzgar en la noche, debía ser juzgado a la luz de día. Se le estaba acusando de blasfemias cuando él no había dicho ninguna blasfemia. Se le acusaba de sedición cuando no la había cometido. Se le acusaba de hereje, se le acusaba de todo, se le acusó en ese momento. Todas las acusaciones habidas y por haber fueron puestas sobre Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que fuera muerto. Sí, y ya ahí en el momento no tenían ni vergüenza ni compasión. No tenían vergüenza de ver las barbaridades que estaban haciendo y no tenían compasión del pobre hombre que lo único que había hecho era bienestar para la humanidad. Y eso lo hacemos cada instante. Sin vergüenza y sin compasión, lo crucificamos y lo volvemos a crucificar con nuestros delitos y con nuestros pecados. Los sacerdotes y gobernantes se olvidaron de la dignidad de su oficio. Ultrajaron al Hijo de Dios con epítetos obscenos. Le escarnecieron acerca de su parentesco. Le declararon que su acerto de proclamarse el Mesías le hacía merecedor de la muerte más ignominiosa. Los hombres más disolutos sometieron al Salvador a ultrajes infames. Se le echó un viejo manto sobre la cabeza y sus perseguidores le herían en el rostro diciendo, profetízanos tú, Cristo. ¿Quién es el que te ha herido? Cuando se lo quitó el manto, un pobre miserable escupió en su rostro. Los ángeles de Dios registraron fielmente toda mirada, toda palabra, todo acto insultante de los cuales fue objeto su amado general. Un día, los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de Cristo, mirarán aquel rostro en su gloria, más resplandeciente que el sol. Más resplandeciente que el sol. Y está profetizado que toda esta gente lo verá venir en las alturas de los cielos. Espero no estar metido entre ellos. Espero estar entre los salvos y verlo venir en toda su plenitud, en toda su honra, en toda su gloria. Ya no con ese vulgar, porque la verdad es que era un vulgar manto color púrpura que le pusieron, perteneciente quién sabe ni quién, lleno de delitos, lleno de pecados, lleno de lujuria, lleno de todo. De solo imaginarme ese manto indecente que le pusieron encima.
Estaba desnudo, completamente desnudo de la cintura para abajo. Ver cómo lo escarnecieron, cómo se burlaron de su familia, de su madre, de sus hermanos, de su papá adoptivo, de todos se burlaron. Le sacaron a relucir que él era un pobre miserable que no tenía derecho de nada, no tenía derecho si no era un príncipe como los, los del Sanedrín. Pobre también. Todas las humillaciones habidas y por hacer. A ver, todas las burlas. Porque uno dice, le escupieron el rostro, pero no fue una escupa normal, fue algo sacado de lo más profundo de la podredumbre humana que le tiraron encima. Lo llenaron de excremento, lo llenaron de orines, lo flagelaron, le hicieron toda. Nunca, nunca, nunca una persona ha sido tan atropellada como lo fue Cristo. Y nosotros decimos, qué ingratos, qué ingratos. Pero no nos estamos dando cuenta que nosotros también colaboramos con nuestros delitos y pecados en ese momento. Porque él estaba cargando no solo los pecados de las generaciones atrás a su vida en la tierra, estaba también llevando nuestros pecados. Todo lo estaba cargando, todo, absolutamente todo. Es triste. Es yo preparando todo este material que les traigo, mi corazón se entristece de pensar que yo puse también un poquitito de ese odio para que lo flagelaran como lo flagelaron. Y sin embargo, día con día, minuto a minuto, segundo a segundo, pecamos. Decimos palabras soeces, decimos groserías, juzgamos y hacemos cualquier cantidad de tonterías que nos avergüenzan después y nos sentimos traumados, nos sentimos mal, porque cuando nosotros llegamos a tener una relación muy íntima con Cristo y Él nos hace, porque Él es el que nos hace ver nuestros pecados, ver el yo como soy realmente, cuando me trae a mi memoria barbaridades que yo he hecho. Qué mal que se siente uno, qué mal que se siente de pensar en que no debe haber hecho semejantes cosas. Y sin embargo, las hicimos. Una y otra vez, una y otra vez. Y así toda la humanidad, toda la humanidad. Y Él con el amor que nos atiende, cómo nos prepara el alimento diario, cómo nos da de beber, cómo nos da de tomar, cómo nos da salud, cómo nos da protección, cómo nos da perdón, cómo nos prepara para la salvación. Eso es lo que tenemos que estar viendo. Y supuestamente un pueblo como el pueblo de Israel, que debía estar preparado, que tenía todas las profecías para estudiarlas y para saber en qué momento iba a venir el Mesías a esta tierra, y sin embargo, por estar metidos en sus rituales, que fueran pomposos, que fueran lindos y que atrajeran a todo el mundo, dejaron de lado lo más importante, que era Cristo Jesús. Igual en la actualidad. Se va a las iglesias, se oye hablar de prosperidad, se oye hablar de psicología, se oye hablar de ser triunfadores, y dejamos de lado a Cristo Jesús. Y se nos olvida que es en Él que somos más que vencedores.
En Él somos más que vencedores. No es en mí, no es en María Elena que yo voy a vencer. Es en Él que voy a vencer. Y lo apartamos, lo dejamos de lado y nos gloriamos de las cosas que hemos hecho, cuando no tenemos ningún mérito, porque todo, absolutamente todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Bueno, pues este era el tema que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí mostrárselo. Espero que haya sido del agrado como ha sido para mí, que la enseñanza que ha llegado que llegue hasta lo más profundo de su corazón, y que yo no sé ustedes, pero yo tengo mucha imaginación y yo me imagino todo el drama, ver a Cristo ante Anás y Caifás y ver la muchedumbre vilipendiándolo, y de todo eso yo me lo imagino en mi mente y me duele, la verdad es que me duele, porque nadie en esta vida ha sido tan maltratado como lo fue Cristo, como fue Cristo Jesús. Y lo hizo por usted y por mí, porque la verdad es que lo hizo por usted y por mí. Y más tal vez por mí que por usted. Pero la verdad es que gloria a Dios, que Él vino, que murió por nosotros y que es un Padre amoroso que está dispuesto a amarnos, a perdonarnos, a limpiarnos y a seguir nosotros a la par de Él y Él a la par de nosotros, como prometió que sería hasta el fin. Bueno, pues nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones para todos, feliz fin de semana y que tengan un fin de semana excelente, lleno de paz y de gozo en Cristo Jesús. Salvar.